Una energía incontenible y una fuerza incontrolable que superaba lo imposible, dispuesto a destruir la tierra, desesperado una vez más por aquel llanto que marcó el final de su destino, por la mano de un solo individuo. Broly, el regreso del Super Saiyajin legendario. Impactando en una gran área deshabitada, siendo atrapado por una gruesa capa de hielo, el guerrero que había permanecido dormido por años tras su derrota, recordando aquel llanto que lo perturbaba, aún resonando en su cabeza con cada vez más fuerza. Bastando un agudo tono similar para gritar la superficie donde yacía aquel monstruo, desorientado y notoriamente recuperado. Su cuerpo había asimilado el daño junto a la sobrecarga de energía que había experimentado. Se desplazaba buscando la fuente del sonido que lo había despertado, Kakaroto. Pero la búsqueda de las esferas del dragón habían puesto a vida el Goten y Trunks en la mirada de aquel monstruo, inevitablemente enfrentándolos tras distinguir un parentesco en el pequeño niño que se asemejaba a una versión pequeña de Kakaroto, repitiendo su nombre una y otra vez, causando destrozos y la desesperación de aquellos pequeños que, aún dominando la primera fase del Super Saiyajin, eran presionados aún, conectando sus golpes y ráfagas de energía que al mismo tiempo parecían inútiles. Su cabello dorado y figura delgada aún contenían al demonio que condenó su propio planeta, destrozando a su padre y a sí mismo en aquella gritada frontera. Broly atacaba con cada vez más insistencia, aumentando su fuerza. Destellantes explosiones abrumaban la luz de un cielo azul, mientras, con un solo ataque, estaba dispuesto a terminar con la ilusión de su más grande molestia, en dirección al cráter donde permanecían inmóviles, redireccionando la explosión. Quien había estado en ese tormentoso enfrentamiento hace 7 años había llegado con prontitud. Gohan se paraba con determinación una vez más, con la sensación de ese árido y destrozado campo de batalla. Broly siempre había perseguido a su padre, pero él ya no estaba junto a ellos. Ahora era su trabajo acabar con él de una vez por todas. Siendo atacado con impaciencia, evadiendo un primer golpe, su manera de pelear se alejaba de una forma inicial. Pero, aún con su fuerza incrementada por los años, Gohan reconocía que seguía siendo la misma bestia de aquel entonces, pronunciando el nombre del hombre con el que deseaba terminar. No podía evitar ver a Kakaroto en el aspecto y sentimiento de ira que le provocaban sus hijos. Broly destroza el terreno, elevándose al cielo, simulando una finta de energía que era dirigida al suelo. Gohan desciende intentando contener la devastadora explosión, pero aun con sus esfuerzos, todos en el alrededor son dispersados por la onda destructiva que acompañaba la pequeña bola de energía. Broly reía frente a la inutilidad de su adversario, y con un grito burlesco resonando por el viento, todo el lugar se había transformado debido al daño. Furioso, Gohan termina liberando su fuerza, provocando un brillo dorado que deseaba rivalizar con la presencia de la bestia, desgarrando su forma, oscureciendo el lugar con su brillo esmeralda. Una vez más su aspecto máximo se presentaba. Se enfrentaba a la evolución de la primera transformación y aún así, una vez más, Broly sobreponía su absurda e incontrolable fuerza sin dudar, dominando por completo el enfrentamiento, decidido a desmembrar al guerrero, mientras sus gritos opacaban la risa silenciosa de ese demonio, presionando sus músculos, golpeando su rostro. La clave para derrotarlo se encontraba en la ardiente lava que sobrevolaban, abriendo un camino, elevando rápidamente su vuelo. Broly es atrapado y neutralizado. Sin embargo, el duelo lo había dejado exhausto. Cortos movimientos y leves golpes habían sido suficientes para agotarlo, siendo rescatado y puesto a salvo. Krillin había llegado a tiempo y estaban a punto de sentir alivio por el momento, pero con un timing perfecto, Broly emergía de la lava cubierto por una capa de energía que ocultaba su sonrisa. Krillin es noqueado fácilmente mientras, sin descanso aparente, Gohan no podía parar de moverse, interceptando y asestando a quemarropa uno de sus ataques. El suelo titubeaba a los gritos de la absurda diferencia de fuerza. Broly lo contiene con sus brazos, mientras expande de manera concentrada una explosión que resonaba con imponencia al quiebre de su propia fuerza. Videl distrae al monstruo, levantando la preocupación de Gohan, apartándolo y tomando posición y distancia, preparando el último ataque que guardaba la esperanza de acabar con él.
Un Kamehameha que cargaba con su última pizca de voluntad. Desde puntos alejados, el color de una ráfaga azulada deseaba penetrar y superar el brillo esmeralda, aumentando desmedidamente su tamaño, junto a Goten, que deseaba pelear junto a su hermano, enlazando sus técnicas, logrando a través de la desesperación un milagro, brindado por las mismas esferas que habían recolectado. Observando en medio del choque de su energía, Broly observaba con intranquilidad la llegada de un fantasma al campo de batalla, evadiendo el temor de Goten, impulsando a Gohan. La técnica que Trunks había preparado en la lejanía se interponía en medio del aumento de energía del ataque de Broly, generando un pequeño momento de desconcierto, siendo aprovechado por completo, liberando su máximo, atravesando su ataque y empujando su mayor defensa, colapsando. El Kamehameha que habían conectado era tan fuerte como para romper aquel escudo de energía, empujándolo al oscuro espacio, redirigiéndolo al sol, colapsando su corazón, anulando sus defensas y carbonizándolo al tacto de tan incontenible calor, mientras un solo nombre seguía resonando en su cabeza, frustrado y anonadado por el desenlace que se había provocado. El demonio finalmente era eliminado, una vez más por el fantasma que causó el final de su camino y cortó el destino del guerrero legendario, del mismísimo demonio.